Les damos la bienvenida a la ronda de presentación de Studios for Liberty y el Club de los Viernes en la ciudad de León. En primer lugar, nos gustaría agradecer la colaboración a nuestros patrocinadores, Sánchez Abogacía, Ardenas Abogados, LH Comunicación y Renta 4, cuya contribución ha facilitado que estemos todos aquí. También hemos de agradecer la asistencia a las diferentes personalidades de la universidad, la política y la empresa de nuestra provincia que se encuentran entre nosotros. Studios for Liberty y el Club de los Viernes son dos asociaciones que se mueven en ámbitos diferentes, pero que tienen un interés en común: la defensa de las ideas de la libertad. La primera de ellas es una asociación que se mueve en la esfera universitaria y que tiene como objetivos la defensa de la libertad económica, civil e intelectual y la promoción de los valores del liberalismo en la comunidad universitaria. Esta sociedad, con origen en Estados Unidos, resultado de su pujante sociedad civil, se ha ido extendiendo por los 5 continentes, hasta tal punto que las filiales de esta sociedad, de esta red de estudiantes, han proliferado por decenas de universidades, celebrándose ya varios congresos, tanto a nivel nacional como internacional, en el que estudiantes de diferentes nacionalidades intercambian experiencias y buscan fomentar los valores del liberalismo, las ideas liberales. Además, a nivel local, nos hemos enfocado en la organización de debates, charlas y círculos de lectura, como los que venimos celebrando en la ciudad de León desde septiembre del año pasado, varios jueves al mes, y a cuya asistencia y participación les animamos. Decía Alexis de Tocqueville que habría amado la libertad en cualquier época, pero en los tiempos que nos han tocado vivir me siento inclinado a adorarla. Más de 150 años después, esta frase sigue cobrando vigencia. El creciente peso del Estado en las economías occidentales, la reducción de los populismos en las democracias actuales, así como también las nuevas amenazas a la seguridad internacional, entre otros factores, nos hacen darnos cuenta de que la libertad no viene dada, sino que requiere de una lucha continua por su consecución y mantenimiento. Por todo ello, les animamos a unirse a esta particular batalla de las ideas. Ahora procedo a darle la palabra a Óscar para que presente el Club de los Viernes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar Ramos y represento a la delegación del Club de los Viernes en León, que es una organización que realmente su propósito es el mismo que el de Students for Liberty, pero pretende hacerlo un poco más allá de las fronteras de la universidad. Y pues simplemente comentaros las particularidades. Es una asociación que nació en Asturias en el año 2014 y lo interesante es que en apenas este poquito tiempo ha tenido una repercusión no solo en Asturias, donde es un movimiento muy consolidado, sino en toda España muy importante. Creo que una clave para entender esto es el buen uso tan eficiente como hacen nuestros enemigos de las redes sociales. Nosotros, el Club de los Viernes ha tomado esa herramienta y está yendo estupendamente. Creo de hecho que el Club de los Viernes en Twitter ha sido trending topic mundial en alguna ocasión. En ese sentido, nosotros en León, con el Club de los Viernes, queremos, por supuesto, hablar de ideas generales, pero siempre contextualizando, para ser eficientes en la batalla, contextualizando en las circunstancias propias de aquí de León. ¿Vale? Creemos que eso es lo más eficiente. Por otro lado, el Club de los Viernes está en plena ebullición, ya están instalados en varias provincias. La próxima semana van a presentarse en Castellón, hace poquito estuvieron en Valladolid y sigue creciendo y sin duda seguirá más a más. Y simplemente por último animaros a unirnos a nosotros al Club de los Viernes y comentaros una cosita específica. El Club de los Viernes es un club que nació en Asturias y yo quiero tomar eso en cuenta porque sé que no es un lenguaje políticamente correcto, pero estamos en guerra. Estamos en guerra cultural. Es más, la hemos perdido ya, pero vamos a iniciar la reconquista. ¿Vale? Vamos a iniciar la reconquista. ¿Y por qué digo que hemos perdido la guerra? Pues uno sabe que ha perdido la guerra de las ideas cuando uno enciende la televisión, ve cualquier película a las 3 de la tarde y el malo de la película siempre es el empresario. El asesino de la película es el empresario. El que trama una trama malísima para conseguir dinero es el empresario. Uno sabe que hemos perdido la batalla de las ideas, la guerra, pero estamos en la reconquista. Cuando uno pone un canal como 13TV, que
por suerte, es uno de los pocos, es un canal que hace cierta oposición ideológica y, lamentablemente, este domingo yo lo estaba viendo, estaban comentando pues todos los temas de los papeles de Panamá, etc. Y que se había descubierto que Varoufakis, por supuesto esto en la 4, en la 6 no va a aparecer, Varoufakis había dado una conferencia en la Universidad de Columbia, creo que el 17 de octubre de 2015, y había sido, pues, creo que había cobrado 50.000 euros, pero no solo eso, es que además los tributó en un paraíso fiscal de Omán para pagar menos impuestos. Hasta ahí todo bien, un comunista rico, vale, de momento no hay nada. El problema es que los comentaristas del programa, todos supuestamente de derecha, liberal, conservadora, etc., ¿qué fue lo que hicieron? Uno por uno. Decir, me encanta el discurso de Varoufakis, porque pusieron unas palabras de él anteriormente, por supuesto, dicen el capitalismo es el cáncer de Europa, etc. Me encanta lo que dice, el problema es que es un hipócrita. Yo estaba pensando, ¿no? Los hipócritas sois vosotros si criticáis a Varoufakis por no ser suficientemente socialista. En conclusión, yo creo que la batalla de las ideas la ganaremos cuando, desde la oposición al socialismo, no intentemos usar sus mismas premisas éticas. Cuando consigamos que la palabra empresario no significa explotador, cuando consigamos que el concepto individualismo no sea una persona que maltrata a los demás, sino una persona que libremente, racionalmente intenta hacer su vida, cuando consigamos eso, cuando una persona no tenga que pedir perdón por intentar que le quiten menos dinero, por favor, pues sí, intenté hacer una fila de personas diciendo, pues sí, es verdad, disculparme, intenté pagar menos Hacienda. Hasta que esas personas no salgan diciendo, es que mi derecho natural, mi obligación moral es no pagaros nada a vosotros. Hasta que no consigamos eso, creo que no vamos a conseguir nada y yo creo que, bueno, pues eventos como este van en esa dirección de reconquista. ¿Vale? Os invito a todos a uniros. Muchas gracias. Que hace 2 meses se llenara Cáceres, hace 6 semanas se llenara Vigo, hace 1 mes se llenara Valladolid, hace 2 semanas se llenara Zaragoza, hace 1 semana Valencia, este lunes se llenara Madrid y hoy estemos llenando León. De verdad, muchas gracias a todos. Sin más, voy a pasar a presentar tanto a Juanma como a Diego, que han aceptado la invitación para venir a dar aquí la conferencia. Juanma es licenciado en Ciencias Actuariales por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas por CUNED, doctor en Economía por la Universidad Complutense, donde en el año 98 obtuvo la plaza de profesor titular. Ha impartido clases en numerosas universidades como la Pontificia Comillas, CEU San Pablo, etc. Actualmente es profesor de Estadística en CUNED. Es columnista en El Confidencial y autor de un libro maravilloso titulado Retorno al patrón oro. Además, su cuenta de Twitter está entre las 10 más influyentes del año. Diego, por su parte, tiene formación en la Universidad Antonio Nebrija y en San Diego, licenciado en Periodismo. Tiene máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Empresa, donde además es profesor asociado. Es analista económico en diversos medios de comunicación, entre los que destacan Libertad Digital y PCTV. Y además, desde este año, es director del think tank Civismo. Civismo es uno de los think tanks liberales más importantes de España, que tiene como iniciativa el fomento de la sociedad civil y el ejercicio de la libertad personales y económicas. Cuenta con colaboradores de la talla de Pedro Suárez, Francisco Pabrillo, Jürgen Donges, Rafael Pompillón, Daniela Calle, Carlos Herrera o Mario Vargas Llosa. Sin más, voy a dar la palabra a Diego, que realizará la primera ponencia con el título de Una reforma fiscal liberal para España. Muchas gracias, Asier, y muchas gracias a todos ustedes por haber venido hoy. Para mí siempre es un honor venir a León, es una ciudad preciosa, se come muy bien. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por haberos acercado hoy a hablar de impuestos a las 6 de la tarde. Yo no sé si lo hubiera hecho, ¿no? Pero ustedes son unos valientes y aquí están. Y ahora más en serio, enhorabuena por el trabajo de Students for Liberty, enhorabuena por el trabajo del Club de los Viernes y enhorabuena a toda esa sociedad civil que está aquí hoy representada y que es fundamental para pues que en España introduzcamos en el debate público alternativas que no consistan en más de lo mismo, en más impuestos, en más controles, en más límites a nuestras libertades. El tema que se me ha encomendado para hoy, porque han sido especialmente exigentes estos chicos y no nos han dejado. Yo intenté hacer ahí uno, pero no me han dejado. Entonces me han puesto deberes y me han obligado a hablar de impuestos
que por otro lado es un tema fuerte para nuestro think tank, como conocerán quienes están familiarizados con la actividad de civismo. Somos la fundación, ¿no?, que calcula todos los años el peso de los impuestos sobre la renta de los trabajadores y lo expresamos en días, para que se entere la gente de una manera mucho más clara de cuántos días de nuestro sueldo los tenemos que dedicar a pagar impuestos. Porque quizás si nos podemos hablar de porcentajes o nos podemos hablar de cifras redondas, como una parte del coste laboral no se nos muestra de manera directa y como existen otros muchos condicionantes, no nos enteramos de cuántos impuestos pagamos. Para darle más transparencia, palabra por cierto que se ha apropiado la izquierda para muchas cuestiones, pero que curiosamente con los impuestos parece no preocuparle, para darle más transparencia al sistema fiscal, hemos publicado desde hace ya bastante tiempo este informe que tengo yo aquí, que se llama el Día de la Liberación Fiscal. Y lo que hace el Día de la Liberación Fiscal es efectivamente decir cuántos días del año trabajamos para cumplir con Hacienda y cuántos días del año trabajamos para retener ese fruto de nuestro trabajo y no tener que cumplir con el fisco. Entonces, en ese sentido, pues quería hacer una serie de consideraciones. La primera, ese es el sistema fiscal que tenemos en la actualidad. El sistema fiscal que vamos a describir a lo largo de la conferencia sería hacia el que convendría moverse. Pero primero vamos a describir el actual, que es un sistema de entrada muy gravoso, que nos resta la mitad de nuestros ingresos todos los años en impuestos. Una renta media, no estoy hablando de un millonario, ni estoy hablando de una persona que gana más de la media, una renta media en España, dedica 182 días de su salario a cumplir con Hacienda. 182 días frente a 183 de su salario que sí consigue retener porque no están sujetos ni a IVA, ni a IRPF, ni a impuestos especiales, ni a cotizaciones sociales. Yo creo que la mayoría de nosotros no somos conscientes de que el tipo efectivo que soportamos supone la mitad del año. Supone que el dinero que recibimos, y insisto, esto es una renta media, el dinero que recibe una renta media a lo largo del año, cuando cuantificamos todos los impuestos que gravan, por un lado, el trabajo y por otro lado el consumo, estamos dedicando la mitad de esos ingresos, la mitad de esa renta a pagar impuestos. Podemos estar incluso a favor de ese modelo. Yo desde luego que no lo estoy, que prefiero que paguemos menos impuestos porque el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes o en las arcas de las empresas. Ese es mi criterio. Pero hay otras personas que pueden pensar que no. Y sin embargo, por lo menos por una cuestión de transparencia, está bien que se sepa que dedicamos la mitad de nuestra renta a pagar impuestos. Aunque lo hagamos encantados, que, insisto, no es mi caso, pero por lo menos que se sepa. En segundo lugar, el esfuerzo fiscal en nuestro país es muy poco progresivo. Esto es una cuestión objetiva, es decir, en países como Estados Unidos, el 50% de la base de contribuyentes no paga impuestos sobre la renta. La mitad de la población no paga impuestos sobre la renta. Caray, es una diferencia muy sustancial con lo que tenemos en España, donde a partir de un mínimo exento nadie se libra de pasar por caja. En concreto, los tipos fiscales efectivos en los que se mueve la imposición directa en España están entre el 30 y el 40%. A eso se le sumarían luego los impuestos indirectos. Por lo tanto, no es cierto que nuestro sistema grave sobremanera a unos o grave muy poco a otros. Es un sistema muy concentrado en el que apenas hay diferencias entre las rentas medias y altas y en la que el grueso de la recaudación recae, por otro lado, sobre las rentas medias, como ocurre en todos los países del mundo. Salvo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sí que es cierto que la aportación de las rentas altas es muy superior. También porque allí el desarrollo de esos grandes patrimonios quizás es más intenso y más fuerte que en España o que en Europa. ¿A qué nos lleva esa cuestión del esfuerzo fiscal? Pues a que un sueldo medio que gana en términos netos 1.500 euros a lo largo del año, perdón, a lo largo del mes, 1.500 euros a lo largo del mes, ya ven, una cifra que no pone ningún alarde, es una renta media. En términos netos, insisto, de 1.500 euros al mes, está pagando entre sus impuestos directos y sus cotizaciones sociales 14.000 euros al año.
Entonces, cuando estamos comparando un sueldo neto de 1.500 euros con unas retenciones fiscales de 14.000 euros anuales, creo que nos empezamos a dar cuenta de que tenemos un problema más serio de lo que puede parecer a primera vista. Y es que precisamente cuando nos comparamos con el resto de Europa, encontramos una cuestión que es difícil de entender, pero que es fundamental entender. Y es que España es un país con una presión fiscal baja, comparada con el resto de Europa, que eso nos lo suelen decir, pero también con un esfuerzo fiscal alto, muy alto, de los más altos de Europa. Que eso no nos lo suelen contar. La presión fiscal lo que mide es qué porcentaje de nuestros ingresos, como trabajadores o como empresa, grava el Estado y luego lo compara contra el tamaño de la economía. Por decirlo en términos más científicos, qué porcentaje del PIB se recauda en impuestos. Y ahí España efectivamente sale por debajo de la media europea. Si eso fuese así, ¿por qué hay tantos contribuyentes molestos? ¿Por qué tenemos todos la sensación de que en España se han subido tanto los impuestos y de que somos un país en el que deberíamos darnos una ronda de rebajas fiscales para aliviar a las clases medias, para aliviar a los empresarios, etc.? Pues no es por la cuestión del esfuerzo. Porque en España, aunque sí que es cierto que esa presión fiscal esté por debajo de la media europea, que por cierto es excesivamente alta, o sea que tampoco eso debería preocuparnos, pero, insisto, en España la recaudación recae sobre los hombros de un porcentaje muy reducido, de un nivel muy pequeño de contribuyentes. Y esto tiene que ver con el hecho de que, uno, tenemos una economía sumergida muy grande y dos, tenemos un desempleo muy alto. Y por lo tanto, si hay alrededor de 1 millón de empleos, por lo menos, que ahora mismo se mueven en la informalidad y que no están aportando impuestos y por lo tanto la base tributaria es más pequeña. Y por otro lado, lo que vemos también es que tenemos efectivamente, insisto, por un lado la economía sumergida y por otro lado el otro factor que estábamos comentando, pues la suma de estas dos circunstancias a lo que nos lleva es a que los que sí pagan, pagan mucho. Y cuando comparamos el esfuerzo fiscal del contribuyente medio, del que sí paga, del que sí tiene trabajo, del que no está en la economía sumergida y del que no está tampoco en el paro, ese que sí que paga, ese que sí soporta el grueso de la recaudación fiscal, está soportando el esfuerzo fiscal más alto de Europa, de acuerdo con los estudios que ha ido publicando Civil. Por eso el malestar de tantos contribuyentes, porque no solamente tenemos una carga excesiva, sino que sobre todo está repartida de una manera especialmente dura para los contribuyentes. Por eso el sentimiento de que España es un país de impuestos altos es perfectamente racional y cuando lo analizamos con datos como estamos haciendo ahora, cobra mucho más sentido y no tiene al mismo tiempo ningún sentido que se diga que somos un país de impuestos bajos cuando simple y llanamente no lo somos. Y luego existen otras formas de medir la justicia de un sistema tributario. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos una pirámide demográfica bastante adversa. Si nuestras autoridades se preocupan por eso, probablemente deberían aprobar medidas de apoyo a la familia que se vean reflejadas en el Código Tributario, por ejemplo. Sería una de las medidas que podríamos esperar de nuestros gobernantes. Pues bien, Civismo ha publicado el pasado 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Padre, un informe que ha estado reflejado en algunos de los mejores, de los mayores periódicos de España, que se llama el castigo fiscal a las familias. Y lo que hemos hecho en el castigo fiscal a las familias ha sido echarle un vistazo a cuántos impuestos le estamos cobrando a aquellos contribuyentes que tienen hijos frente a aquellos que no los tienen. Fijaos que esto ya va más allá de que somos un país de impuestos altos. Podríamos ser un país de impuestos altos, pero dentro de ese trato quizá, ya que por ejemplo nos preocupa la demografía, ya que nos preocupa el envejecimiento de la población, quizá podría haber alguna diferencia. Y la respuesta es que no. Que España, de hecho, es el país europeo que menos le rebaja los impuestos a las familias, a los contribuyentes que tienen hijos. O sea que tampoco ese argumento nos funciona para defender el sistema actual, más argumento para cambiarlo. Y por último, tenemos un sistema tributario donde se introducen algunos elementos de fiscalidad que luego voy a abordar, pero que empiezan a ser una auténtica antigualla en el sistema tributario internacional y que, sin embargo, aquí siguen vigentes. Estoy pensando, por ejemplo, en el impuesto de patrimonio, que aquí llegó a estar eliminado, de hecho, hasta hace unos pocos años, y ahora han recuperado algunas comunidades autónomas.
cada vez es más difícil encontrar un país rico que tenga un impuesto de patrimonio. No solamente porque es un impuesto tremendamente injusto, porque ese dinero ya ha tributado en su momento, sino porque además lo que hace el impuesto de patrimonio es alentar a los grandes patrimonios a irse fuera del país. Y no se trata de que le tengamos simpatía a los ricos. Se trata, simple y llanamente, de que cuantos más ricos, mejor. Por ejemplo, ¿cuántas personas hacen falta para igualar la recaudación fiscal que se obtiene de un solo contribuyente que tenga una renta superior a 500.000 euros? 130 personas. Todos los que estamos aquí aportamos por IRPF, aportamos en el impuesto sobre la renta, menos que un solo millonario. Por tanto, cuantos más millonarios tengamos, muchos menos impuestos vamos a pagar todos. Por supuesto, eso también se traduce en más inversión, más capital, más empleo y más emprendimiento, también más innovación. Los datos están ahí, las correlaciones yo no las voy a descubrir ahora, son conocidas. Pero en el tema fiscal también nos conviene tener más ricos, aunque solo sea por aligerar un poco la carga y que el sistema esté que sea un poco más eficiente. Entonces, si este es el diagnóstico y además nos encontramos pues con problemas, yo creo, graves, como los que hemos estado describiendo, tenemos que entrar a diseñar un nuevo sistema fiscal. De eso trata mi intervención hoy. A la hora de diseñarlo, hay algunas cuestiones que yo creo que es fundamental tener en cuenta. Por ejemplo, la mayoría de países están empezando a abrir un debate sobre el impuesto de sociedades. Es un impuesto que, como sabéis, grava los beneficios que obtienen las empresas. Como se ha visto con esta crisis, es un impuesto que lastra el crecimiento y que lastra el empleo, que frena la recuperación y que impide además que las empresas se capitalicen y que crezcan. De media, de cada 100 euros de beneficio en España, las empresas dedican 60 euros a pagar el impuesto de sociedades. Cada euro que dedican a pagar el impuesto de sociedades es un euro que no le dedican. 1. A retribuir a sus accionistas, que son los que les permiten financiar su actividad con nuevos proyectos. 2. A retribuir a sus empleados, su capital humano, que son nuestras clases medias. 3. A mejorar los precios y reinvertir en los procesos de maquinaria, de innovación y, por lo tanto, dar un mejor servicio a los consumidores. Por lo tanto, de cada 100 euros de beneficio, es una oportunidad perdida que 60 estén acabando en las arcas del Estado. Sobre todo porque el impuesto de sociedades no es relevante desde el punto de vista fiscal. Lo tenemos que decir una y otra vez. No recauda, no es un impuesto que recaude. Es normal que no recaude. Ningún país llega a recaudar más del 3% del PIB. No es un instrumento tributario que sea capaz de recaudar una cantidad importante para el fisco. No nos va a solucionar ninguno de los problemas presupuestarios que tenemos, que por cierto son de gasto y no de ingresos. Entonces, si ese sistema está mal diseñado, tendremos que plantearnos el cambiarlo. Sobre todo porque el impuesto de sociedades vuelve a introducirnos en el escenario de la doble tributación de la que hablaba antes. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio se aplica a alguien que ya ha pagado por adquirir ese patrimonio y que ya paga su impuesto directo e indirecto todos los años. Pues con el impuesto de sociedades pasa lo mismo. Si yo soy accionista o propietario de una empresa y cobro el reparto de los dividendos, estoy pagando luego por partida doble en las rentas del capital, no solamente en el reparto de los beneficios que grava el impuesto de sociedades. O sea que más motivos aún para reordenar ese impuesto. Y por último, otra cuestión que sería conveniente es la de la transparencia. Yo antes les daba el ejemplo de que una persona con una renta de 1.500 euros netos en una mensualidad está ahora mismo perdiendo 14.000 euros en el concepto de pago de IRPF y de cotizaciones sociales. La inmensa mayoría de los españoles no es consciente de cuánto pagan cotizaciones sociales. Lo primero, porque no viene reflejado en la nómina. Lo segundo, porque el grueso de la cotización de un trabajador no corre a cargo de su nómina, sino que lo abona la empresa. De manera que aunque España tiene un 40% más de cotización social que el resto de países ricos, no somos conscientes de ello porque nunca lo llegamos a ver en la renta. Y así es la situación que nos acabamos encontrando, que por ejemplo, un salario mínimo, que todos estaremos de acuerdo en que es bajo, 650 euros no es una renta muy cara, a priori muchas empresas deberían poder contratar a gente por 650 euros. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se contrata, si tenemos a la generación mejor preparada, si tenemos a tantos españoles sin empleo, por qué no se contrata a más gente si solo cuesta 600 euros? Pues porque no cuesta 650
250 euros. Pues porque una cosa es el salario mínimo y otra cosa es esa cuña fiscal, que son las cotizaciones sociales y los impuestos directos sobre el trabajo que también paga el trabajador. Y en España es imposible contratar por menos de 1.100 euros al mes, por mucho que al trabajador solo le queden 650 euros al mes. Existe un coste laboral. Eso es lo que miramos los empresarios a la hora de pagar un salario. Yo cuando tomo una decisión de contratación en civismo no estoy mirando cuánto le va a quedar de neto al trabajador. Deseo que le quede cuanto más mejor. Pero yo tengo que cuidar ante todo cuál es mi tesorería y cuánto puedo pagar en mis gastos de personal. Y ya les aseguro yo que ahí lo que voy a mirar es cuál es el coste laboral total. Y yo no voy a contratar a alguien para que le queden 650 euros con otros 650 euros prácticamente de cuña fiscal que se va en cotizaciones sociales e IRPF. Por cierto, una figura que en ningún otro país existe, porque las cotizaciones sociales suelen estar exentas y suelen empezar a cobrarse a partir de cierto nivel. Pero ese ya es otro debate. Por lo tanto, y cierro ya la cuestión sobre el diseño con una reflexión sobre la complejidad y la ineficiencia del sistema fiscal español. El primero, en las comunidades autónomas tenemos 90 impuestos, 90, que apenas recaudan el 2% del gasto de las comunidades autónomas, el 2%. Son figuras tan ridículas como, por ejemplo, el impuesto que se cobra en Aragón a las sillas de tele, vamos a ver, el impuesto que se le cobra a los telesillas de las estaciones de esquí en Aragón. Entonces, si somos capaces de cobrarle impuestos a las bolsas de basura, al telesilla y por otros 88 conceptos en las comunidades autónomas y ni siquiera estamos siendo capaces de recaudar con eso, porque no son impuestos que recaudan, lo único que hay que hacer es tener un sistema más sencillo, más simple, más transparente y eliminar esos 90 impuestos que no sirven para nada más que para clavarle un rejonazo fiscal a aquellos sectores que lo tienen que sufrir por capricho fiscal. Por otro lado, también está el juego de las devoluciones. Existe mucha transparencia fiscal, muy poca transparencia fiscal, perdón. Pero una de las pocas veces que Hacienda nos dice algo, lo que nos dice es cuánto nos va a devolver. Estaría muy bien que cuando nos dicen cuánto nos van a devolver, nos digan también cuánto nos han quitado. En este sentido, quizás sería más recomendable que no estemos pagando un IRPF ni superior ni inferior a lo que nos corresponde, sino que hagamos el abono del IRPF y punto. Que nos dejemos del juego de las devoluciones. Hay otros países donde son incluso más estrictos. Hay países donde hay un día en el que hay que ir a pagar los impuestos. No se pagan impuestos a lo largo de todo el año. Simplemente a partir de un día se abre el calendario, se puede ir a pasar por las oficinas y se paga el impuesto correspondiente de todo el año. Eso puede que sea una molestia, puede que nos ponga de muy mal humor, pero desde luego que es transparente. Y la transparencia fiscal se agradece, porque cuando todos los impuestos están mucho más a la vista, ahí nos empezamos a dar cuenta de lo importante que es cuidar el dinero de los contribuyentes y no decir que el dinero público no es de nadie, como se llegó a decir a cargo de una ministra de Zapatero. Y luego, una última reflexión. Tipos altos no significa más recaudación. Es decir, incluso quienes quieren gastar más deberían ser conscientes de ello. Yo creo que, o espero que todos los que estamos aquí queremos recaudar menos, porque realmente tenemos un Estado que se puede financiar con menos recursos. No hace falta tanto como tenemos ahora. Lo que sí que hace falta es reducir burocracia, reducir gasto improductivo, etc. Pero incluso el que quiera recaudar más, o el que quiera recaudar menos, pero recaudarlo mejor, debería preocuparse por una cuestión esencial como es la cuestión del dinamismo laferiano de los impuestos, la curva de Laffer, el hecho de que por encima de ciertos niveles de tributación, por mucho que sigamos subiendo el tipo, la recaudación no va a ser tan alta como esperamos o incluso se va a reducir. Yo pongo dos ejemplos siempre. En Cataluña, a lo largo de los últimos 10 años, ha habido un estallido fiscal muy importante. Sin embargo, en plena crisis, la recaudación ha caído un 1% en términos líquidos. En Madrid ha habido rebajas de impuestos constantes durante ese mismo periodo y resulta que la recaudación en términos líquidos ha subido un 9%. El infierno fiscal recaudó un 1% menos, el paraíso fiscal, como le llaman desde Andalucía la presidenta Susana Díaz a Madrid, ese paraíso fiscal ha recaudado un 9% más. O sea, que seamos un poco más inteligentes y démonos cuenta de que, de hecho, en muchos tipos España está a la cabeza de Europa. Es un país de impuestos con tramos muy altos que, sin embargo, ni siquiera recauda mucho. Entonces, establecido todo lo anterior, ¿cuál es la propuesta de reforma? Pues lo primero, se trata de hacer una pequeña reflexión. ¿Cuánto queremos gastar? ¿Cuál es el gasto público que queremos tener en nuestro país? Todos los estudios muestran que un país desarrollado, con el nivel de estado del bienestar que tenemos en Europa, puede mantenerse con unos recursos que
rondan el 30% del PIB. Yo cuando lo escuché me pareció demasiado, pero sí que es cierto que tenemos países muy liberales, economías muy abiertas que se mueven en ese entorno. Por ejemplo, Suiza, una de las economías más libres del mundo desde hace décadas y que sigue siendo un bastión de economía abierta. Pero existen muchas otras, en países como las economías del Báltico y en modelos liberales de países emergentes como por ejemplo Chile. En todos estos países, por un entorno de entre el 20 y el 30% del PIB, se pueden financiar los recursos. La media de gasto público en Europa es del 50% del PIB y, sin embargo, como digo, la ciencia económica ha demostrado que no existe una contraprestación adicional, una calidad superior del estado del bienestar por encima del 30% del PIB. Por lo tanto, yo me centro en cómo conseguir un 30% del PIB, que frente a los niveles actuales supondría de media ahorrarnos 1 de cada 4 euros que estamos pagando en impuestos. En base a ese modelo, por cierto, el que quisiese gastar más en España ya solo le queda subir el IVA. No hay ningún otro impuesto que se pueda subir ya más. El impuesto sobre la renta no da más de sí, el impuesto de sociedades no da más de sí, y la diferencia entre España y los otros países que gastan mucho dinero es el IVA. O sea que todas aquellas personas que les gusta el Estado enorme, que gasta más del 50% del PIB, pues muy bien, que miren cómo se recauda en esos países que gastan como a ellos les gusta y que por lo tanto actúen en consecuencia. Porque en todos los países que gastan niveles del 45, 50 o 55 del PIB, la única manera de aflorar esos 10-15 puntos de PIB adicionales es llevarte el IVA al 25% y con un tipo único, ni siquiera ningún tipo reducido. Al que le guste ese infierno fiscal, perfecto, pero que lo diga. Esa es la única forma de llevar la fiscalidad en España. No da más de sí los impuestos a la riqueza, que no nos cuenten mentiras. Somos el tercer país europeo que más grava la riqueza. No da más de sí el IRPF. Las clases medias han sido exprimidas hasta el límite y hay niveles y umbrales de recaudación que ya no se rebasan. De hecho, por cierto, se está recaudando más ahora que se ha bajado el IRPF y que el IVA no se ha subido y que se ha bajado sociedades, la recaudación ha subido. O sea que cuidado con esa reflexión también, que toca con lo que hablábamos antes. Y insisto, si se quiere recaudar más, si alguien es partidario del modelo opuesto al que yo estoy defendiendo, que abogue por dejar el impuesto como está y que suba el IVA al 25 o al 30%. Es la única forma de financiarlo. Está muy bien decirlo que es para, bueno, porque nos queremos parecer a otros países desarrollados, pero es que, como digo, hay países desarrollados que gastan ese 30% del PIB. Modelos como Canadá, que se están moviendo hacia este 30% del PIB, Australia, etcétera, y ahí tenemos ese tipo de modelo, ahí tenemos ese tipo de país. Y el gasto en porcentaje del PIB se queda en el 30 y no necesitas más. El que quiera más, que lo diga y que diga abiertamente que lo que está defendiendo es esos países donde tienen los mismos impuestos directos y un IVA del 25 o del 30%. Bien. Entonces, ¿qué propondría yo para tener ese modelo? El IRPF lo que necesita es tener mucha más simplicidad, tiene demasiados tramos y demasiada complejidad. Hay países donde la declaración del impuesto sobre la renta se puede hacer en un papelito así, en una postal. Eso, pues no hay ningún motivo por el que no podamos hacerlo en España. Un modelo de impuesto plano o un modelo de dos tipos, de dos tramos. España ahora mismo viene de tener 7 tramos, se ha movido hacia 5 tramos, podemos movernos hacia un menor nivel de tramos para no tener tanta distorsión en el sistema. Lo importante aquí es mantener un mínimo exento amplio, más amplio, de hecho, porque en España el mínimo exento empieza demasiado bajo comparado con otros países de nuestro entorno, y que haya cuanto menos tramos mejor. Se ha calculado que con 2 tramos, uno del 20 y uno del 30, y dejando exentos los primeros 14.000 euros de renta, estaríamos recaudando lo mismo que ahora. Y como yo abogo por recaudar menos que ahora, por recaudar en torno al 30%, pues podríamos situar esos dos tipos en torno al 15 y al 20%, insisto, dejando libres de impuestos sobre la renta los primeros 12, 14.000 euros. Eso por un lado. El impuesto de sociedades, en segundo lugar, pues yo creo que hay que igualar a los mejores, los que mejor lo hacen, como Irlanda. Irlanda recauda más que España en el impuesto de sociedades, por lo tanto aquí ni siquiera estamos hablando de irnos hacia un modelo en el que necesariamente se recaude menos. Pero qué distinta es la película cuando tenemos un modelo que atrae empresas multinacionales y otro que las expulsa. El caso de Irlanda es sintomático, tiene un impuesto de sociedades del 12% y ha sido capaz de pasar de tener un 40% menos de la renta europea a tener un 30% más que la renta europea. Todo con un tipo de solo el 12%. ¿En cuánto está España? En el 25%. ¿En cuánto hemos estado? En el 30%. ¿En cuánto está la media de la OCDE? En el 25%. ¿Qué atractivo tiene un 25 cuando la media es un 25? Nada. Por lo tanto, cuanto más lo hacemos, mejor.
no estamos hablando de políticas radicales, estamos hablando de lo que está haciendo Portugal con un gobierno de izquierdas que pacta con comunistas y está bajando el impuesto de sociedades. No estamos hablando de medidas radicales, lo está haciendo el gobierno de Reino Unido. No estamos hablando de medidas radicales, lo está haciendo Francia, por el amor de Dios. Por lo tanto, si se reduce el impuesto de sociedades en todos estos países, no nos quedemos en una tasa que no es competitiva. De hecho, apostemos por ser competitivos. Vayámonos al 15, vayámonos al 10. Se puede hacer, se hace en Europa. Es legal, está permitido por la Unión Europea y da buen resultado. Por lo tanto, si todo está a favor de bajar los impuestos a las empresas, hagámoslo. Por otro lado, cuando hablo de impuestos de sociedades, me gustaría tener en cuenta, uno, que el 1% de las empresas aporta el 50% de la recaudación. Por lo tanto, le podemos quitar el impuesto de sociedades al 50% de las empresas en España, que son pymes, y con esa medida apenas habría un cambio recaudatorio. Podrían ser 2.000 o 3.000 millones de diferencia y, sin embargo, una parte importante del tejido empresarial español, que más o menos dan, las pequeñas dan el empleo más o menos 1 de cada 2 puestos de trabajo, pues 1 de cada 2 puestos de trabajo, o más incluso, 60, estaría esas empresas libres del impuesto de sociedades. Que insisto, el 60% de ese impuesto se va a pagarle a Hacienda, y de los beneficios, perdón, se va a pagarle a Hacienda y no se va a más sueldos, a menos precios, a más inversión en I+D, etc. Por lo tanto, carguémonos el impuesto para ese 50-60% de las empresas, las más pequeñas. Para las grandes pongamos un tipo mucho más bajo, de en torno al 10%, 12%, como en Irlanda, algo así. Y como decía antes, no le metamos 2 rejones fiscales al mismo concepto. La empresa no debe pagar impuestos de sociedades sobre el beneficio, porque nadie está cobrando esa renta. Es solo una persona jurídica. Nadie se está lucrando, no está existiendo ningún tipo de enriquecimiento de la sociedad. Por lo tanto, no tiene sentido. Esto es como el 1% que se le cobra a la SICAV en el año a año. Después, cuando se retira el dinero, se cobra el mismo impuesto que cualquier otro fondo de inversión. Pero a lo largo del año se cobra un impuesto del 1%. ¿Por qué? ¿Por qué se cobra un 1%? Si ese dinero está siendo invertido, si son participaciones que están en bolsa, si son rentas de ahorro, si ese dinero no lo está realizando nadie, no hay ninguna plusvalía, por usar esa palabra marxista que se nos ha terminado colando en el discurso. Pues entonces, con las empresas hagamos lo mismo. Y los beneficios no tienen que ir grabados. Si se reparten dividendos, pues ahí métanle el impuesto sobre el ahorro, pero no le cobren impuesto al beneficio de las empresas, porque, insisto, el 60% del beneficio se va a pagar impuestos, y eso es menos sueldo para los trabajadores, peores precios para los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. En el IVA, yo favorezco un tipo plano, y podríamos situarnos, por ejemplo, todo en un 15, todo en un 16%, y estaríamos recaudando lo mismo que ahora, pero sin los tratos preferenciales, que son especialmente mosqueantes. Cuando los titiriteros salen a pedir tener un tipo favorecido de IVA, pues volvemos a ver lo injusto que puede ser el sistema tributario, porque tienen la suerte, estos señores, de que otras profesiones, otros gremios, no tienen el pretendido glamour que tienen los artistas de la ceja. No tienen la suerte de tener horas y horas en la televisión pública con películas subvencionadas que les dan ese supuesto aura de intelectuales, en base al cual luego se quejan de un IVA cultural que, por cierto, no existe. La figura del IVA cultural no existe. El 21% lo pagan algunos productos culturales, el cine, los toros, otros productos pagan el 4%, otros productos pagan... Es decir, el concepto de IVA cultural no existe, o sea que ni siquiera saben de lo que hablan. Entonces, en el IVA, vayamos mejor a un tipo plano, tengamos claro lo que vamos a pagar, paguemos todo, o sea, al 15%, probablemente va a ser mucho más sencillo que tener uno al 21%, otro al 4% y tipos entre medias. Voy terminando. Los impuestos minoritarios, esos 90 de los que hablábamos antes, hay que cargárselos, ni siquiera recaudan dinero y le hacen una auténtica faena a quienes tienen que pagarlo. Los impuestos sobre el ahorro y las cotizaciones, pues en línea con lo que comentábamos antes, tienen que eliminarse. Sucesiones, donaciones, patrimonio, no aporta absolutamente nada, es destructivo, envía un mensaje a la sociedad de que la acumulación de capital es mala, y en vez de armonizarlos, lo que tenemos que hacer es eliminarlos. No tiene sentido que haya miles de españoles que tienen que cambiar su lugar de residencia para poder transferirle una herencia a sus hijos, después de haber pagado impuestos toda su vida y haber cumplido la ley toda su vida. Hay decenas de miles de personas que emigran todos los años para poder dejarle algo a sus hijos por culpa del impuesto de sucesiones. Si esto es justicia, que baje Dios y lo vea.
después de toda una vida fritos a impuestos, no poder siquiera dejarle algo a tus hijos. Por lo tanto, sucesiones y donaciones, fuera. Igual que impuesto de patrimonio, fuera. Está eliminado en la mayoría de países de nuestro entorno. El impuesto de patrimonio no existe en la inmensa mayoría de países de nuestro entorno. Sí, en España lo quitamos por eso. Lo quitó Zapatero. Y lo hemos vuelto a introducir en algunas regiones. Y por último, una reflexión final. Es fundamental que todos estos debates, al margen ya del tipo de modelo al que queremos ir, yo he planteado el mío, otros tienen otro modelo. Por ejemplo, las propuestas de Podemos se pueden pagar con un IRPF del 60%. Apropiándonos a todos el 60% del sueldo, se pueden financiar las propuestas de Podemos. Está bien saberlo para que la gente vote y luego decida si le apetece que les quiten ya directamente el 60% y de lo poco que les quede, pues si quieren pagar el IVA, que por cierto Podemos lo quería subir al 25%. Pero bueno, esos son modelos. Hay gente que le gusta más el modelo de Francia, el modelo de Suecia y demás, y como yo he dicho aquí, yo respeto que les guste ese modelo tributario, pero la diferencia con España es que allí hay un IVA de tipo único que está más cerca del 30% que cualquier otra cosa. Tipos únicos, por ejemplo, del 25% de IVA, etc. Entonces, a que le gusten otros modelos con más recaudación, porque hay mucha gente que dice, no se recauda lo suficiente. Bien, pues digan que ustedes quieren ese tipo de modelo y pongan un IVA del 25% y sin tipos mínimos, que es lo que hay en esos países de los que tanto nos hablan. Por eso, la transparencia es fundamental. Yo les he dicho cuántos días del año dedican ustedes a pagar impuestos, yo les he dicho cómo recaudan los impuestos actuales y también les he contado cómo creo que sería más conveniente organizar el sistema tributario. Y lo dejo con eso y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Diego. Es curioso que incluso una vez puesto negro sobre blanco y dando a conocer datos como que los trabajadores españoles trabajan de media la mitad del año para el Estado, que el 50% de la recaudación del impuesto sobre sociedades recae sobre el 1% de las empresas, o que un rico paga de impuestos como 130 de nosotros, algunos crean que la presión fiscal es insuficiente. Pero bueno, la segunda ponencia, corre a cargo de Juan Manuel López Zafra, es un tema de bastante actualidad como consecuencia de un reportaje. Era complicado después de la clase de Diego. Gracias al club. Gracias al Club de los Viernes. Gracias a Steers for Liberty. Gracias a todos los aquí presentes por acompañarnos una tarde en un sitio tan extraordinario como este. Estoy encantado de haber venido y gracias por la confianza. Vamos a ver, el tema de la ponencia es las economías asiáticas, viendo que el origen está, el desarrollo de las economías asiáticas, el origen está en el famoso reportaje de Évole sobre Inditex, que causó tanto revuelo hace poco. Y me voy a remontar un poco más allá, me voy a remontar a algo que mucha gente conoce, pero mucha otra no, que es cuál es el origen del desarrollo de los tigres asiáticos, de los dragones asiáticos, son términos muy periodísticos, pero que hacen referencia a países, en muchos casos pequeños, en todos los casos muy poblados, en todos los casos con pocos recursos naturales y en todos los casos con un nivel de desarrollo ínfimo en los años 60. Y que hoy por hoy se encuentran dentro de las economías más poderosas y con mayor futuro de todas las economías del mundo. El caso de Singapur es un caso muy particular, lo sé, es una economía complicada, sobre todo un sistema político muy complicado, es una dictadura. Pero desde el punto de vista del económico, el pero no es por separarlo, o sea, que quede muy claro que yo no estoy defendiendo un sistema económico de libre mercado donde no se puede separar la libertad económica de la libertad de expresión, del libre desarrollo de las personas. Por tanto, nada más lejos que, en mi caso, defender una dictadura que me parece absolutamente represiva, como todas, absolutamente deleznable, y que en ningún caso es una justificación cómo funciona desde el punto de vista económico del papel de esa dictadura. Entonces, en cualquier caso, Singapur, en menos de 30 años, va a estar dentro de las 10 principales economías del mundo. Es una economía que hace 40 años estaba a niveles de subdesarrollo absoluto. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un recorrido por la historia de esos países
asiáticos, para ver dónde estamos ahora mismo, qué se espera y cómo han llegado a esta situación, ¿vale? Hablamos de los 4 tigres. Japón es un caso excepcional, es el primer país que salió de la Edad Media hace menos de 100 años para ser una de las economías, una de las 3 primeras economías del mundo. Un sistema económico muy particular, que es perfectamente conocido y del que no vamos a hablar, no entra dentro del caso. Hablamos de los 4 tigres, que son Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea. Hablamos de los dragones, que son más pequeños, que son Tailandia, están a niveles inferiores de desarrollo, Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam. Hablamos de países que en los años 60 tenían unos niveles de desarrollo. Voy a dar algunas cifras porque creo que es importante. Por ejemplo, en paridad de poder adquisitivo, es decir, utilizando lo mismo que se podía comprar entonces, pudiéndolo comprar hoy, la renta per cápita, por ejemplo, en Japón en los años 60 era de 2,5 dólares. Estamos hablando hoy de 25, se ha multiplicado por 12. Estamos hablando de que Hong Kong estaba en 3,3 dólares y hoy estamos en 22, se ha multiplicado prácticamente por 7. Estamos hablando de que Singapur estaba en 3, está en 21, se ha multiplicado por 7. De que Corea estaba en $1 de renta per cápita y está en 16. Cuando digo está en 16, estamos hablando del año 2000, ahora estamos en niveles superiores, ¿de acuerdo? El crecimiento en las 4 últimas décadas, hasta el año 2005 aproximadamente, desde el año 65 hasta el año 2005, el crecimiento medio de esas economías no ha sido nunca inferior a un 8% anual. Eso significa multiplicar por 17 el Producto Interior Bruto en aproximadamente 38-37 años. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo le costó a Occidente multiplicar por 17 su Producto Interior Bruto? 97 años. Porque el crecimiento ha sido aproximadamente del 3%. Es decir, esa diferencia que va del 3 al 8% hace que el tiempo en el que tardan en multiplicar la riqueza sea infinitamente claro. Los crecimientos son exponenciales. Entonces no es lineal, es exponencial y por tanto un 8% que se va acumulando, pues provoca evidentemente un nivel de riqueza, un incremento en la riqueza muy superior. Hay una controversia fundamental y que ha causado muchas discusiones en el ámbito académico sobre cuál es el modelo, de qué manera se ha llegado a este modelo. Luego veremos cuáles son las razones, pero veamos esa discusión. Tenemos 2 casos extremos que son China y Vietnam, que son economías de corte stalinista, de corte maoísta, de corte comunista, donde los incrementos en el Producto Interior Bruto eran más o menos similares a economías de mercado como podía ser Corea. Hasta que China, en los años finales de los años 70, y Vietnam cambian su sistema económico, fundamentalmente Vietnam. China también cambia el sistema económico, no el político. Y entonces lo que dicen muchos estatistas es que, teniendo en cuenta desde qué niveles parten las 2 economías comparadas con los demás, que quizá un modelo de intervención estatal muy agresivo, como era el caso de estas economías, pues podía provocar crecimientos como los de la economía de mercado. Evidentemente eso supone creerse los incrementos de Producto Interior Bruto de economías comunistas, donde los sistemas estadísticos son cualquier cosa menos transparentes. Pero incluso si aceptamos que fuesen perfectamente transparentes y que los sistemas fuesen homologables a los nuestros, cuando se habla de que China está está creciendo a menos del 7%, hay que tener en cuenta que quien da las cifras es el FMI, de acuerdo con la Oficina Estadística del Gobierno del Partido Comunista Chino. ¿Vale? Entonces, no es la oficina, no es el censo norteamericano, el INE norteamericano o el INE español, Eurostat, economías perfectamente y institutos perfectamente auditados. No, estamos hablando de que hay una persona que dice este año crecemos al 7%, punto. Y el FMI no tiene medios para ver si es verdad o no y lo tiene que creer. ¿De acuerdo? Pero más allá de esa controversia, lo que está claro es que los 2 países que siempre se utilizan como referencia de sistemas muy intervenidos, que son Vietnam y China, cambian completamente sus políticas económicas a finales de los años 70 y empiezan a crecer a ritmos totalmente distintos. ¿De acuerdo? Con lo cual parece que el acceso al mercado tiene algo que ver en todo el proceso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo,
ese acceso al mercado, las razones que permiten entender por qué esos países han crecido a los ritmos de los que estamos hablando, de ritmos del 8% anuales acumulativos de media, pues están estudiadas y están planteadas de formas bastante claras. Son países que han gozado siempre de una estabilidad política. En algunos casos se trata de dictaduras, en otros casos de democracias consolidadas, como la de Corea. O sea, no toda estabilidad política en un país que sale del subdesarrollo pasa por un sistema dictatorial, en absoluto. Hay democracias, como la coreana, donde el crecimiento ha sido extraordinario y está siendo extraordinario. Hay una estabilidad económica. La inflación en esos países nunca ha superado el 6%. Ya quisieran nuestros hermanos sudamericanos conocer inflaciones del 6%. Ahora tenemos el caso de Ecuador, que Diego conoce bastante mejor que yo, para desdolarizar la economía, que es lo que ha mantenido a Ecuador atado al crecimiento. En cuanto la moneda ecuatoriana abandone el amarre al dólar, le va a ocurrir exactamente lo mismo que a la venezolana, porque entre otras cosas la disciplina que introduce una dolarización de una economía no la va a tener el gobierno Correa, eso es evidente. Una cuestión que nos suele llamar la atención a los liberales, porque siempre ponemos estos países como ejemplo, es algo que tenemos también que ser conscientes de que ocurrió, que es cómo empezaron. Empezaron de forma muy proteccionista con su economía. O sea, Corea es el ejemplo de un sistema altamente proteccionista, de protección de sus sistemas empresariales, de sus sistemas industriales, con unos sistemas de trabajo absolutamente draconianos. La ética de trabajo del sudeste asiático, de los asiáticos, es totalmente distinta a la nuestra. Tiene un sistema de trabajo muy distinto, pero desde luego las economías estaban intervenidas. Se intervinieron esas economías, los países dieron poder a los gobiernos para promover ese desarrollo, y ese desarrollo se basó fundamentalmente en dos factores: el proteccionismo y la educación. De la educación voy a hablar con más detenimiento después, pero simplemente un detalle. Corea multiplica por 4, incrementa en un 330% el gasto por estudiante en los años 70. El gasto dedicado a la educación obligatoria se multiplica por 4 en los años 70. ¿Por qué se hace esto? Porque las autoridades de Corea estaban absolutamente convencidas de que una mano de obra bien formada requiere una educación determinada. Y por tanto apuestan por un sistema que les lleva ahora mismo a estar en el máximo nivel de PISA, por ejemplo, para menores de 16 años dentro de la OCDE, o el PIAC famoso, que es el PISA de más de 16 para los mayores de 16 años. Hay un déficit público acumulado que no llega a alcanzar el 2%. El 2% ya lo hubiese firmado Montoro, el Partido Popular y el Partido Socialista. Vamos, de calle lo hemos firmado todos, un 2% de déficit público. Nunca ha superado, salvo excepciones, ese 2%. Los pesos del Estado, y esto es muy importante, el peso del Estado en cada una de las economías. En Occidente, en la Unión Europea, estamos hablando de un peso del Estado del entorno del 40 al 50%. Hay países que lo sobrepasan, nosotros estamos alrededor del 47%, con el último truco del PIB. Si no hubiésemos trucado el PIB con nuestros colegas europeos, estaríamos alrededor del 50%, cuando se metió el dinero en la prostitución, del I+D, etcétera, etcétera. Se trucaron, se actualizó la forma de calcular el PIB, vamos a decirlo en términos correctos. En estos países, el peso del Estado en la economía no supera nunca un 30%. Hong Kong es un 9%. Y luego una cuestión fundamental, dos cuestiones fundamentales. El ahorro de esas economías. En los años 60, estos tigres asiáticos y dragones asiáticos, la tasa de ahorro de la economía estaba por debajo de la de Latinoamérica, de la TAM. Hoy está 40 puntos por encima. Cuando nos dicen que hay que estimular el consumo, piensen siempre que lo que hay que estimular es el ahorro. Hay que estimular que la gente haga con su dinero lo que quiera. Y una parte irá a ahorro y otra parte irá a consumo. Pero evidentemente sin ahorro, y el ahorro es lo que permite generar inversión productiva, no hay posibilidad de liderar ningún proceso
el ahorro es lo único que ha liderado el cambio de todas las economías del mundo. No el crédito, el ahorro. El crédito es importante, pero lo que ha liderado el cambio, lo que ha permitido liderar esos cambios es el ahorro. La segunda cuestión que quería señalar son las exportaciones. En los años 60, las exportaciones de los dragones y los tigres asiáticos representaban aproximadamente el 1,5% del volumen de las exportaciones, del volumen comerciado en el mundo. Hoy están alrededor del 10%, sin meter a China, que en los años 60 ni participaba en el mercado. ¿De acuerdo? Sin meter a China, estamos hablando de pasar del 1,5% a pasar a multiplicarse prácticamente por 8 en ese, o por 7 en ese periodo. Entonces, estas son cuestiones que permiten observar qué es lo que ha ocurrido a lo largo de este tiempo. Para mí, quiero dedicarme, soy profesor universitario y por tanto es un tema que me interesa especialmente. Quiero dedicarle para poder explicar este cambio un poco, dedicarle un momento, unos minutos a la evolución de la educación en esos países, comparándola con la nuestra. Y eso es muy importante, siempre tener una referencia. Para ello lo que hice hace un tiempo fue considerar las pruebas que hacen el PISA para adultos, que se llama los mayores de 16, el equivalente al informe PISA, lo hace la OCDE para mayores de 16 años. Se llama PIAAC, ¿vale? Ese PIAAC se hace en 24 países de la OCDE, y lo que hice yo fue coger cada país, poner a 100 personas que representan a ese país. Se ordenan de la persona que menos sabe a la persona que más sabe. Es muy habitual en estadística. Entonces, en demografía. Este sistema de concentrar el país en 100 personas, ordenar el conocimiento del país del que menos sabe al que más sabe, 100 personas, permite hacer comparaciones bastante interesantes. Por ejemplo, la primera, sin entrar en percentiles y en tantos por ciento. De todos los encuestados en ese informe, 3 de cada 4 lo hicieron por ordenador. En España fueron 2 de cada 3. Punto 1. Tenemos una tasa de alfabetización informática entre los mayores de 16 que es menor que la media de la OCDE. ¿De acuerdo? 2 de cada 3 prefirieron hacerlo por ordenador. 1 de cada 3 frente a 1 de cada 4 de nuestros vecinos lo hicieron en España en papel. ¿Vale? Comprensión lectora. ¿De acuerdo? Si cogemos los 5 peores de cada país, la peor nota media de los 5 peores fue España. La mejor Japón, Finlandia y Corea. Primera cuestión. La comprensión lectora es fundamental para el desarrollo de un país. Si yo no soy capaz de leer las instrucciones de un microondas, no me puede extrañar que la gente meta los gatos en los microondas. Dirán, es de sentido común. Bueno, hay que saber leer y entender las cosas que se dicen. ¿Vale? La máxima diferencia entre los 5 mejores de cada país y los 5 peores de cada país se da en España. No se da en ninguna otra economía. Italia está más o menos como nosotros en ese sentido. Es decir, hay una desigualdad de conocimiento brutal entre los que más saben en España y los que menos saben en España, a pesar de toda la inversión que se ha hecho en educación pública en estos años. De los 100 españoles que representan a nuestro país, en comprensión lectora, en una escala que va de 0 a 5 puntos, 27 tienen un punto o menos. O sea, el 27% de los españoles encuestados no tiene comprensión, tiene una comprensión lectora prácticamente nula. ¿Vale? En Japón son 5. En Corea, 7. Los que menos saben de los norteamericanos, el bloque de edades que menos sabe de los norteamericanos tiene mayor puntuación media que el mejor de los españoles. De acuerdo, Estados Unidos no son los tigres asiáticos. Pero es que si entramos en el análisis de la comprensión matemática, que se considera por la OCDE y en general por todos los estándares de calidad, se considera que es una de las con la comprensión lectora, son las dos barreras que definen el futuro de un país. Nuevamente, de los 5 peores de cada país, los españoles tenemos la peor nota media
de toda la OCDE. Los 5 mejores de España tienen la misma nota media, los 5 mejores de España, la misma nota media que los 25 mejores japoneses. Es decir, donde nosotros mandamos a los 5 mejores a hacer una cola al empleo, Japón está mandando a 25. Curioso que los 5 españoles ninguno alcanzó la máxima puntuación, mientras que de los 25 japoneses, 17 alcanzaron la máxima puntuación. Corea, ¿qué pasa con Corea, que es uno de los tigres? Bueno, pues con Corea pasa algo muy parecido. No eran 25, eran 27 los coreanos que estaban en esa lista de los mejor preparados en matemáticas. ¿De acuerdo? Todo esto, estamos hablando de un informe que no es de los años 70, no es de los años 80, no es de los años 90, ni es de los años 2000, es de 2013 el último informe del que estamos hablando. Y una encuesta que se ha llevado a cabo desde el año 2010 hasta el año 2013. Por tanto, no estamos hablando del siglo pasado, ni siquiera estamos hablando de la década pasada, estamos hablando de lo que está ocurriendo ahora mismo con los mayores de 16 años. El país que mayores diferencias educativas presenta, y eso es bueno porque significa que ha progresado mucho, entre los que más saben y los que menos saben, es España junto con Corea. Pero la cuestión es que Corea en los años 60 estaba a nivel de subdesarrollo absoluto. El 80% de la población coreana en los años 60 se dedicaba al arroz, a la agricultura. ¿De acuerdo? No es el caso de España. Entonces, por ir resumiendo, no sé cómo ando de tiempo, ¿cierto? Todavía pues, vale. Por ir resumiendo esta parte antes de entrar en la siguiente, eso es. Simplemente démonos cuenta de cuáles son las razones que han llevado a estos países que eran prácticamente islas de subdesarrollo, cuáles son esas razones que les han llevado, con unas políticas muy determinadas y con un deseo de competencia y deseo de progreso, les ha llevado a liderar la revolución, a liderar las economías mundiales. Algo muy importante y que tiene que ver con lo que Diego va a presentar el martes en Madrid es el índice de libertad económica. Corea, Singapur, Hong Kong, Taiwán, Tailandia, todos los países del sudeste asiático, prácticamente todos, desde luego los 4 dragones, los 4 tigres y muchos de los dragones, están dentro de los 15 países con mayor índice de libertad económica. Y una cosa que se ha estudiado, Diego lo ha publicado, yo lo he publicado por otro lado, es la enorme correlación que existe entre crecimiento económico, riqueza y libertad económica. No se puede entender una economía en desarrollo, sea cual sea el nivel de desarrollo de que parta, me da igual que sean los Estados Unidos, que sea Canadá, que sea Nueva Zelanda o que sea Vietnam. No hay economías que estén creciendo a ritmos sostenibles, reduciendo la pobreza, si no hay libertad económica. Y eso es un dato perfectamente contrastado, no contrastable, sino contrastado. Por tanto, si nosotros lo que pretendemos es un nivel de progreso adecuado, entendiendo por progreso la capacidad de generar riqueza para todas las generaciones y reducción de niveles de pobreza, lo que tendremos que hacer es imitar a aquellos países que han hecho las políticas que mejor desarrollo han conseguido. ¿De acuerdo? Cuestiones importantes relativas al famoso informe de Inditex, y bueno, no era el informe de Inditex, era de Salvados, y que tiene que ver con la evolución. Se plantea constantemente que estos países el trabajo se realiza en régimen de semiexplotación o semiesclavitud. Por no decir de explotación completa del trabajador, por no decir de esclavitud. Y que hay trabajo de niños, etcétera, etcétera. Vamos a ver, lo primero, yo no defiendo ningún interés de ningún empresario en ningún sitio, me defiendo mis ideas. Quiero decir con eso, yo hice un informe a partir de la memoria pública de Inditex, tuve la ventaja de que, como Jordi Éboles estaba una semana machacando el tema, y el próximo domingo hablaremos de Camboya y hablaremos de no sé qué, pues tuve una semana completa para apoyarme el informe, la memoria. Y para hablar con auditores, pero no auditores de cuentas, sino auditores de responsabilidad social, y ver informes de responsabilidad social corporativa
hechos por expertos independientes, a los que Inditex necesariamente, como todas las textiles, se tienen que adherir, lo hacen voluntariamente, pero es que no tienen más remedio que adherirse si lo que pretenden es mandar unos estándares de calidad, porque las asociaciones de consumidores norteamericanas, los fondos de inversión, las asociaciones de consumidores europeas, exigen cada vez más una responsabilidad social. Con lo cual, si yo quiero que mi empresa cotizada tenga una aceptación entre los inversores, necesito mostrar la transparencia de la que ha hablado Diego. Y eso se consigue a través de auditores independientes. Bueno, pues lo que se comprueba es que, primero, gracias a las empresas textiles, estos países están pudiendo desarrollarse. Porque son países sin recursos naturales, salvo excepciones. Con lo cual, la única posibilidad que tienen, si no hay recursos naturales, solamente les queda una, que es la ventaja competitiva del empleo y del valor añadido del salario. No, es que, claro, se paga $150 al mes a una trabajadora del textil, $15 al mes, creo que era, el precio que se paga a una trabajadora del textil, es decir, eso eran 100 y pico, 150. Bien, en Venezuela, ¿cuál es el salario medio de un profesor? De un profesor del Estado, de educación pública. $15 al mes. $15. Estamos hablando de 150. No son comparables, evidentemente, los sueldos. Entre otras cosas, no son comparables porque con $15 ese profesor se tiene que venir a España. Y él salió en Antena 3. O una mano delante y una mano detrás. Y en Filipinas, en Camboya, estamos hablando de que las empleadas y empleados del textil están ganando el doble que los empleados públicos. El único sector en Camboya, el único sector en Filipinas, el único sector en general en los países del sudeste asiático, donde hay salario mínimo, y yo soy contrario a él, pero si hay un acuerdo dentro de las empresas con los trabajadores, me parece fantástico que exista, el único sector es el textil. Ahora los funcionarios han logrado en Camboya un sueldo mínimo de 90. En el textil el sueldo mínimo son 120. ¿Qué son $120 en el sudeste asiático? Son 120 euros. ¿Son comparables con los nuestros? Evidentemente no. Y eso es la trampa. Igual que los $15 en Venezuela no son comparables con los 12 euros en España. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque lo que hay que ver es cuál es el poder adquisitivo de ese dinero, que es lo que la gente no acaba de entender. Entonces, evidentemente, estamos hablando de sueldos, en cualquier caso, por muy decentes que sean para el país, siguen siendo salarios bajos, sobre todo salarios bajos comparados con los nuestros. Pero evidentemente nosotros en los años 60, ¿cómo competíamos? ¿Por qué se vino Fiat a España? ¿Por qué está Volkswagen? ¿Por qué está Opel? No solamente por una cuestión de alto valor añadido. Ford en Almusafes, Opel en Zaragoza, son plantas de automóvil, de fabricación de automóvil, o Renault en Palencia, que son absolutamente ejemplares dentro de sus conglomerados. Si no, ya se habrían ido. Entonces, en Ford y en Opel han estado durante toda la crisis sin tocar los salarios. No ha habido una sola huelga. ¿Por qué? Porque vieron que era el momento de ajustarse el cinturón. Compiten en valor añadido y compiten en precio. En Alemania el valor añadido es altísimo. No pueden competir con el valor añadido en términos de calidad-precio o precio-calidad con el salario de España, donde tenemos un producto en el sector del automóvil de altísimo valor añadido y altísima calidad a unos costes mucho más reducidos. Bien, ¿por qué lo queremos para nosotros y no lo queremos para ellos? ¿Por qué no se puede aplicar el mismo sistema a economías que hace 40 años, como es el caso de Camboya, estaban peor que estábamos nosotros entonces y que se van acercando progresivamente a nuestro nivel de renta? Que sí, evidentemente, hay diferencias, hay injusticias, todo lo que queramos, pero si lo que hacemos es condenar, y hablo de condena, de un salario mínimo de $500, porque eso es una condena, porque donde se van a ir las empresas es a África, a pagar 20, y van a invertir la diferencia entre 20 y 120, la van a invertir en formación. ¿Qué ocurrirá? En China, de China se están yendo las empresas. ¿Cómo que se están yendo de China las empresas? Sí, porque están cobrando más dinero, porque la gente
narices, la gente quiere cobrar más y es normal. Entran en una economía donde pueden empezar a consumir, donde no todo es trabajo y ahorro, y evidentemente exigen mejoras salariales. Y estamos hablando de un sistema radicalmente capitalista, que es el chino. O sea, si hay un sitio donde no hay absolutamente ningún control es en China. No en el sudeste asiático, sino en China, mainland. ¿De acuerdo? Entonces, seamos conscientes de lo que supone el comercio, de lo que supone el salario, de lo que supone el valor añadido. Si no permitimos a esas economías progresar gracias al comercio, a lo que saben hacer, no podrán acceder a niveles de riqueza superiores. Las vamos a condenar al ostracismo. Sí, para nosotros será estupendo, claro. Nosotros somos muy felices mandándoles el 0,7 y teniéndolos allí calladitos. Porque ese es el juego. Nosotros queremos que vengan los refugiados. Yo el primero lo tengo escrito. Pero lo que no quiere la mayor parte de mis colegas, la mayor parte de mi entorno, es que trabajen a los precios que están dispuestos a trabajar. Lo que quieren es tenerlos en polideportivos y alimentarlos de los fondos públicos. Y evidentemente eso es absolutamente insostenible. Lo que tenemos que estar dispuestos es a competir. Si no estamos dispuestos a competir, y Europa en ese sentido es una muralla, otra cosa es el problema cultural en el que no voy a entrar. Pero desde el punto de vista económico, lo que está claro es que si no estamos dispuestos a competir, nos van a comer por los pies. Ya nos están comiendo por los pies. La única posibilidad que tenemos es mantener sectores improductivos mediante subvenciones. Eso supone incrementos de impuestos y esos incrementos de impuestos supone cada vez menos competitividad. Por tanto, dejemos que las economías asiáticas sigan su ritmo, exijamos como consumidores lo que tenemos que exigir. No me vale cerrar los ojos y decir este jersey de Zara es de Zara y te lo creo, no. Exijamos, veamos la memoria. Hagamos programas como el de Salvados, claro que sí, pero en condiciones, con toda la información disponible. Y por tanto, como consumidores, seamos conscientes de que si no consumimos productos de esos países, les tendremos condenados a muerte. Y por tanto no podrán progresar. La única forma de progreso que han tenido siempre, en toda la historia, todas las economías, es a través del comercio. Si no hay un comercio libre, un comercio sin barreras, un comercio controlado, donde el consumidor tenga la última palabra, es imposible mejorar el desarrollo, es imposible mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanma. Esto que acaba de explicar y que puede parecer muy básico, que aquí no entendemos. Cuando yo llego le preguntaba a una de las trabajadoras a las que entrevistaba sobre qué quería decirle a los ciudadanos españoles que estábamos viéndola, ella respondía que sigamos comprando esos productos para así poder tener sueldos. Irlanda y el tipo impositivo, el 12,5%. Hay una cuestión que no nos damos cuenta en España y es la ventaja que tenemos frente a Irlanda. Y es una ventaja que tiene que ver con el nivel de preparación de la gente, con el clima. Y una cosa muy importante es la puesta a valor de las infraestructuras carísimas que tenemos. Irlanda no tiene infraestructuras, no tiene clima y la formación que tiene la gente sí es muy buena, pero porque lo ha conseguido en los últimos 30 años. Nosotros tenemos la posibilidad, lo hablaba con los canarios en el Free Market Roadshow hace 3 semanas, ellos podían ser la Irlanda española. España puede ser la Irlanda europea. Tenemos todas las posibilidades. Tenemos las mejores infraestructuras de Europa, las más caras. Somos el número 1 del mundo en aeropuertos sin usar, el número 2 del mundo en kilómetros de AVE y el número 3 del mundo en kilómetros de autopista por 1000 habitantes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos absolutamente todo para ser Irlanda. Solamente falta hacer una cosa que es pedirlo. Pedírselo, exigírselo a los políticos. Queremos un 12,5% de tipo o un 10%. Queremos competir con Irlanda. Pero competir con Irlanda en condiciones, en ese punto de vista. Lo ha dicho Diego. El impuesto de sociedades no recauda. Para este año estaba previsto, para el año 2015 estaba previsto 23.500 millones. Claro, se ha quedado 3.000 menos. El año anterior había recaudado 18.700 millones. Estamos hablando de cifras del orden del 2% del PIB. Bueno, pues bajemos los impuestos. Entonces vamos a recaudar menos. Supongamos que recaudamos menos. Cosa que no ocurre, vamos a recaudar más porque Irlanda multiplicó la recaudación. Supongamos que recaudamos menos por impuesto de sociedades. Y la formación
que se va a generar, y el empleo que se va a generar, y los impuestos por la otra vía que se van a generar por consumo. Entonces tengamos en cuenta eso. No solamente hay que ver el efecto concreto en un punto, baje la recaudación del impuesto a sociedades, uy, qué mal, no, es que consigo reducir el paro, consigo incrementar la formación de la gente y consigo competir con el resto del mundo y tener aquí, ¿por qué Google no está en Madrid o no está en León? ¿Por qué está en Dublín? ¿Por qué todas las farmas están, incluida Grifols, catalana, están en Irlanda y no están en el Reino Unido o no están aquí? ¿Por qué Apple? ¿Por qué eBay? ¿Por qué Airbnb? ¿Por qué todas las tecnológicas que son el futuro abren oficinas, headquarters en Dublín o en Cork, como es el caso de Apple, contratando a 700 empleados, una, 300 la otra, a niveles de economía de Irlanda, que toda Irlanda es más pequeña que Madrid? Entonces, toda la población de Irlanda cabe en Madrid. Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, bajemos los impuestos, como ha dicho Diego, imitemos el camino de los gigantes, que fue el artículo que yo publiqué en el Confidencial, y consigamos atraer capital, porque eso lo que va a conseguir es reducir el paro de forma inmediata, que es el principal problema que tenemos, y de forma secundaria, incrementar el nivel de vida de los españoles, de cada uno de nosotros. No digo más. De lo que ha estado hablando Juanma, y es que a quienes más les preocupa la desigualdad, quienes más hablan de desigualdad, quienes se pasan todo el día con la palabra desigualdad en la boca, son los mayores defensores del fracasado sistema educativo que hemos tenido en España durante los últimos 30 años. Son los que se niegan y se creen que es un coto suyo, un coto privado suyo, en el que no se puede introducir ningún criterio de mérito, ningún criterio de exigencia, ningún criterio de competencia en la educación, que nos ha llevado precisamente a la peor desigualdad de todas. Porque a mí la desigualdad en un contexto de libertad no me importa. No me importa que si Asier y yo tenemos oportunidades en la vida de formarnos, que a mí me vaya mejor que a él. Si a él le va mejor que a mí, tampoco me importa. Mejor que ti, pero bueno, pero no me importa. Será en un contexto de libertad. Pero cuando le robamos las oportunidades y condenamos al fracaso escolar a 1 de cada 4 niños, y tenemos, como ha dicho Juanma, el sistema, que además esto no tiene que ver, ojo, ni con la universidad, no, esto viene desde abajo, empieza abajo, el problema está ahí abajo, ese cuarto, ese 25% de abandono escolar que hemos visto, esas tasas tan desastrosas que tenemos en nuestra formación, esa formación profesional que no existe, porque somos muy exquisitos y queremos que todos los niños sean licenciados, y no nos damos cuenta de que todos los países ricos tienen una formación profesional potente, solvente, que genera dignidad y oportunidad para los estudiantes. Como no queremos ver eso, resulta que quienes más hablan de desigualdad callan, y callan sobre la desigualdad más grave de todas, porque lo que genera esa desigualdad sí que es una desigualdad injusta. Es injusto que haya desigualdad de renta en España porque hay muchos jóvenes que se han encontrado con un sistema educativo de vergüenza, que es incapaz de recoger al alumno que no va a llegar a la universidad y que ni siquiera va a llegar a la formación profesional. Eso sí que es una vergüenza. Y esa desigualdad sí que es injusta, pero no la ha creado la economía de mercado. La ha creado las políticas estatistas, intervencionistas en la educación, que ha creado un sistema injusto, que ha creado una desigualdad injusta, y sobre esa desigualdad, quienes menos hablan son quienes más intentan hablar de una desigualdad artificial y falaz, que, si acaso hay alguna diferencia injusta en esta sociedad, es la que se está provocando por ese sistema educativo.